Hebreos capítulo 12. Voy a ir directo a la palabra y a la administración. Hebreos capítulo 12, verso 24. Voy a predicar bíblicamente. Voy a enseñar con fundamento y espíritu, pero voy a enseñar con el fundamento bíblico. Voy a ministrar revelación de la palabra de Dios. Dios me dijo algo tremendo esta semana. Me dijo: mi pueblo es muy inspiracional, pero también es muy emocional. Me dijo: pero a veces tú no tienes inspiración y a veces la emoción se te seca, porque hoy por estos días no hay mucho por qué emocionarse. Me dijo: pero cuando todo eso se seca, tú tienes la estructura de la palabra. Ustedes no pueden ser jóvenes solamente de lo emocional o de lo inspiracional. Ustedes deben ser jóvenes de fundamentos en la palabra. La verdad de Dios no viene de un concepto cristiano. La verdad de Dios viene de una verdad de la palabra, que está allí en la palabra. El fundamento que te va a sostener. Es más, me decía: si mi pueblo pudiese entender que leyendo la escritura y haciéndola una oración a veces tienen más poder que diciendo 1000 palabras de su alma. ¿Están aquí, jóvenes? Hebreos capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Yo no vine a hablar aquí de otra sangre. Yo vine a hablar aquí de la sangre de Cristo. Y yo vine a hablar aquí de un nuevo pacto, no de un antiguo pacto. Y vine a hablar de un mediador de ese nuevo pacto. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Aquí me dice la escritura que la sangre de Cristo habla, que la sangre de Cristo es un testimonio que va al Padre a hablarle del nuevo pacto. La sangre de Cristo tiene un poder de hablarle al Padre, al cielo, pero también de hablarle al enemigo. Y va a hablar a favor tuyo y a favor mío si creemos en esa sangre. Yo quiero que usted hoy se plante en una posición, porque usted va a entender hoy en el nombre de Jesús que el poder de la sangre de Cristo es mayor que tu pecado. Que antes que el pecado fuese, fue la sangre. No sé si hay alguien aquí, aleluya. Antes que el pecado fuese, fue la sangre. Y usted va a entender eso, porque antes que el hombre pecase ya Dios sabía. Y antes que la enfermedad existiese ya Dios tenía el remedio. El diablo pensó que sorprendió a Dios y sorprendió al hombre cuando hizo caer al hombre. Pero ya Dios se había preparado para levantar al hombre, reconciliar al hombre, redimir al hombre, perfeccionar al hombre y volverlo a usar con más poder. Nada de lo que haga Satanás sorprende a alguien que conoce el poder de la sangre del Cordero. Y vengo a decirte que no temas si de alguna manera has cometido errores o pecados. Grandes hombres de Dios como Moisés, David, Pedro, Pablo y otros más cometieron grandes pecados, no pequeños, pero ellos tenían una revelación. Y aquí quiero comenzar, es importante, que los hizo levantarse, porque Dios no quiere que te quedes en el suelo. Satanás quiere eso, pero Dios no quiere que tú te quedes en el suelo dándote lástima a ti mismo, autoconmiseración, dando como la impresión que tú no te levantas de allí. Estos hombres se levantaron, y no solamente que se levantaron, sino que por medio de una revelación que tenían, fueron mejores que antes. Y no bastando eso, vencieron su debilidad para no volver a cometer ese pecado. La sangre de Cristo es una revelación que te va a ayudar a levantarte, que te va a ayudar a vencer ese pecado, y que te va a ayudar luego de eso a ser mejor y a tomar autoridad sobre aquello que te quiso hacer daño. Es impresionante que esta gente, aún en medio de sus errores, su determinación era: yo no dejo a Dios. Y
Y hay algo que tienen los que conocen el poder de la sangre de Cristo: cómo dejarlo. Cómo dejarlo después de lo que hizo por mí. Cómo dejarlo después de su sacrificio. Cómo dejarlo después de su entrega. Yo no voy a dejar a mi Señor. Y no importa las fallas que yo tenga, porque hay una fortaleza, escuche bien esto, al que se le revela el poder de la sangre, que Dios tampoco me va a dejar a mí. Dios no murió por ti cuando tú estabas bien. Murió cuando no eras nadie. Ahora que estás en Cristo, ¿crees que te va a dejar porque has cometido una falla y un error? Pues 1000 veces no. Si entregó su sangre cuando no habías hecho nada por Él, ahora que lo estás intentando, ¿crees que Dios te va a abandonar? Ten una revelación. No dejes a Dios, que Dios no te va a dejar a ti. Gloria a Dios. Ahora, la gran victoria de estos hombres es que tenían corazones humildes. Y escúcheme, la peor posición para que anules la sangre de Cristo y su revelación y efecto sobre ti es que no reconozcas con humildad tu condición. Hay dos cosas que debes entender, y lo vamos a ver bíblicamente, que le quitaron la oportunidad, ellos mismos se la quitaron, de que inmediatamente después de una falla, un pecado o un error, gente se hubiese levantado a ser mejores que antes, si hubiesen entendido dos cosas: reconocer con humildad su pecado y la necesidad de ser limpios de él para que Dios los librase de ese pecado. La sangre de Cristo no solo limpia, libra del pecado. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Voy a decirle algo, joven: la sangre de Cristo no solo limpia, sino que libra, liberta del pecado. El peor enemigo para el perdón y la misericordia de Dios es la excusa y la autojusticia. Adán y Eva pecan. Usted se va a sorprender de algo. Dios sabía que en cualquier momento Adán y Eva le iban a fallar. Dios te conoce a ti, hijito. Dios te conoce a ti. Dios me conoce a mí. Y aunque hoy estás aquí, Dios sabe cuáles son tus debilidades y conoce a tu adversario. Pero antes de que el hombre pecase, Dios hizo provisión para restaurarlo. Y Adán y Eva pecan, y Dios se les aparece y les da la oportunidad. Le dice: hijos míos, ¿dónde se han metido? ¿Qué hicieron? Cometieron dos graves errores. Se excusaron, se justificaron. La mujer que tú me diste, la serpiente. Ambos cometieron el error de, en vez de confrontarse y decir: Señor, yo tengo estas debilidades, yo necesito una revelación mayor del poder de tu misericordia que está en tu sangre y en tu sacrificio. Si Adán y Eva hubiesen tomado ese camino y no la actitud de desafiar a Dios, hermano, el que tiene revelación, joven, del poder de la sangre de Cristo, cuando está frente al Señor y mira su condición, es una persona que busca humillarse y reconocer que necesita de la misericordia y de la gracia de Dios. No se le planta a Dios a criticarlo como lo hizo Adán y Eva. Ellos no acusaron realmente a Satanás, ni se acusaron como cónyuges. Ellos acusaron a Dios. Ellos acusaron al cielo de su debilidad. Hoy vengo a decirte aquí, y usted dirá: pastor, ¿por qué comienza así? Porque necesito destruir las excusas del pecado. Y usted se va a dar cuenta cómo la sangre de Cristo puede hacer eso. A ti nadie te obliga a pecar, por lo cual a nadie puedes culpar por el pecado que se comete. Tú no puedes esconderte en otro. Tú no puedes excusarte en otro. Tú tienes que mirar de frente. ¿Quieres que te diga por qué? Porque siendo sincero, le darás la oportunidad a Dios de destruir al pecado, no a ti.
La sangre te protege a ti, pero cuando lo expones, hay sangre. La misma sangre que te limpia a ti es la misma sangre que destruye al pecado. Padre Santo, ayúdame. Mire, hay fumicidas que cuando una matica que quiere dar fruto se llena de insectos malos, le echan unos fumicidas que cualquiera dice, esto lo mata todo. Pero resulta que lleva una fórmula química para matar la plaga y matar la maleza, pero dejar viva la planta. Y lo que mata a algo le da vida a otra cosa. Cuando la sangre te toca a ti, destruye el pecado, pero a ti te deja vivo. Porque le aplica la muerte al pecado, pero a ti te aplica la vida. No temas exponerte a la sangre de Cristo. No le escondas el pecado a la sangre de Cristo. No le escondas el pecado a la sangre de Cristo. Porque cuando tú vienes y Él entonces va a rociar la sangre de Cristo sobre ti, pecado, muerte, enfermedad, ataduras del diablo y el infierno se secan y tú eres libre. Le quita el poder a Satanás, pero a ti te llena de vida, joven. No te le escondas a la sangre de Cristo. No te le escondas a la sangre de Cristo. Te voy a dar una revelación que te va a dejar asombrado. Dios venía cuando llamó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Cuando le dijo, ¿dónde están ustedes? Ya Dios sabía lo que había pasado. Y Dios venía con sangre en la mano. Pero se excusaron, se le escondieron, les dio miedo. Le voy a decir dos verdades. El Cordero de Dios no murió en la cruz en tiempo y espacio, eso fue aquí en la tierra. Pero el Cordero de Dios murió en la eternidad. Porque dice la Biblia que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara al hombre, ya tenía la sangre lista para destruir el pecado que le había hecho daño y para volver a redimirlo. Usted no es más débil, santo Dios. Usted no es más débil cuando nunca ha pecado. No. Usted se hace fuerte cuando conoce el poder de la misericordia, de la redención, del perdón y de la oportunidad que Dios te da nuevamente. Pastor, usted nos está hablando. No. Dios llega al huerto del Edén y llega con algo en la mano. Adán y Eva no saben qué es. Y empiezan a excusarse y a escondérsele a la sangre y a oponérsele a la sangre. El plan de Dios para Adán y Eva era una redención inmediata, una limpieza inmediata. Él vino con sangre inmediatamente. Ahorita se lo voy a leer y se va a quedar asombrado. Y le dice, yo tengo el remedio ya. Usted no tiene que sufrir el síntoma de la depresión, de la culpa y la condenación. Porque no hace tanto daño el pecado. Lo que hace daño es como el diablo lo utiliza en tu mente, como el diablo lo utiliza en tu espíritu para acusarte todos los días. Pero cuando la sangre te toca, se acabó la acusación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Déjate tocar por la sangre esta noche. Déjate tocar por la sangre. Hoy el Cordero de Dios ha venido una vez más con la sangre en la mano. No te le escondas al Señor. No te le excuses. Esa sangre no te va a herir a ti. Esa sangre te va a sanar. Hay gente que se culpan tanto por un pecado que caen en un nivel de condenación y sienten que ya no se pueden levantar. Se sienten tan sucios que llegan a pensar que Dios no los puede perdonar. No, yo no. El diablo, mira, mientras más dure sin sangre, el diablo te convence más que ese pecado no puede ser perdonado y que tú no puedes ser libre de ese pecado. Eso es una mentira del diablo. ¿Usted cree que el plan de Dios
era que Adán y Eva pasaran por todo lo que han pasado o pasó la humanidad, pero no supieron apelar rápido a la revelación de la sangre del Cordero. Y cuando Dios les trae la redención, la rechazan con excusas, con mentiras, con miedos, con autojustificación y con crítica a Dios mismo. No existe poder que Dios no pueda perdonar, ni pecado que Dios no pueda perdonar, porque la sangre de Cristo fue antes que el pecado. Antes que la epidemia de pecado existiese, ya Dios tenía el antídoto. Génesis capítulo 3 verso 14. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente. Ahí estaba Satanás haciéndolos pecar. La serpiente siempre va a estar ahí tratando de tentarte. Pero es interesante que la serpiente no se queda sin su merecido. Dios se le levanta y le dice: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el verso 15 Dios narra su plan para el hombre. Y me gusta este plan. Oh Dios mío, usted no tiene idea lo que Dios quiere hacer con usted. Porque Dios le quiere dar autoridad contra el diablo y el pecado que tanto te ha hecho la vida imposible. Y al mismo que Satanás hizo caer, es al mismo que Dios quiere levantar para mostrar en él su gloria y el poder de su redención. Para que usted dependa no de sus fuerzas, sino para que usted dependa del Dios en el que cree. Y Dios le dice a la mujer: por eso es que no conocemos a Dios, no conocemos su amor, no conocemos su entrega. Dios llama a la mujer está asustada y le dice: mujer, a ti que todo el mundo te culpa, te echa la culpa que tú fuiste la primera, que tú fuiste la peor, que fuiste la que te equivocaste. Yo tengo contigo un pacto. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la serpiente y tu simiente. O sea, Dios le está hablando: yo no te voy a dejar sin heredero, yo no te voy a dejar sin simiente. Yo de ti, o sea, aunque el diablo te hizo pecar, yo no te voy a dejar estéril. Yo voy a dejar que deje un fruto, y el fruto que tú vas a dar va a tener enemistad con Satanás. Voy a crear una enemistad entre la simiente de la serpiente, que es Satanás, y la simiente tuya. Y le dice: mujer, yo tengo un plan, porque cuando yo te toque con la sangre de mi hijo, a ti que todo el mundo te menospreciaba y que Satanás pensaba que te iba a tener esclava por el resto de los días, yo te digo que te voy a levantar, y el instrumento que voy a usar para destruir a Satanás vas a ser tú misma, mujer. Vas a ser tú misma, mujer. Pero escúcheme: no tendrás poder hasta que mi sangre esté contigo. No tendrás poder hasta que mi sangre esté contigo. Cuando se te revele mi sangre, tendrás poder sobre el que te hace daño. La sangre te limpia, la sangre te libra, pero la sangre te da poder contra el maligno. La epidemia del diablo se llama pecado, pero el autor de ella se llama Satanás. El Señor te limpia del pecado, te libra de él, te da autoridad sobre el pecado, pero ahora te da poder con la sangre. Hermano, mientras más tienes revelación de la sangre, más tienes poder contra el enemigo. Ya no vas por ti solo. Ahora, cuando la sangre de Cristo es aplicada continuamente a ti, te haces un instrumento para libertar a otros del poder del maligno. Dios le dice a la mujer: pondré enemistad. Y aquí viene la promesa: entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, le dice a Satanás. Ella, sí, la que tú hiciste caer, la que llamaba perdedora, la que pensaba que de ahí no se levantaba, mi sangre la va a levantar. Y es ella, Padre Santo, llena, redimida de la sangre de Cristo,
la que te va a aplastar la cabeza. Quiero que sepa algo: cuando usted conoce el poder de la sangre, usted tiene autoridad para destruir las obras del diablo y hacer huir a Satanás mismo. Viene un nuevo nivel de autoridad sobre los jóvenes. Viene un nuevo nivel de autoridad sobre el pecado. Joven, sí se puede vencer el pecado. Joven, sí se puede hacer retroceder a Satanás. Y le dice: mujer, escucha bien esto: tendrás consecuencias naturales de tu error. Multiplicaré en tus dolores en gran manera, en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, en la justicia de Dios, para Dios declararse justo, tiene que haber consecuencias. Porque si no, Dios sería injusto. Por eso todo pecado tiene consecuencias, aunque Dios te perdona. Bienaventurado el varón que no anduvo en esos pecados, porque usted va a tener que pasar por ciertas cosas. Pero eso es pequeño delante del poder de la redención, y es temporal. Ya me va a entender. Mire esto: sin embargo, cuando Dios le estaba hablando, tenía algo en la mano. Adán y Eva no sabían qué era. Y les dice: espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entró aún la muerte física por ese pecado. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová, préstele atención a este verso: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Resulta que antes que el hombre pecase, ya Dios había hecho un sacrificio en la tierra. Lo había hecho en la eternidad, pero ahora lo había hecho en la tierra también, esperando el momento. Dios tenía dos cosas. Una la tenía por si rechazaban la primera. La sangre la traía en la mano, pero no supieron apelar a la sangre rápido. ¿Y por qué traía sangre en la mano? Porque ya había sacrificado un animal en señal de su Hijo Jesucristo. Tenía las dos cosas listas: tenía la sangre y tenía la carne en la mano. La carne estaba esperando por si ellos rechazaban la sangre. Sin embargo, Dios no los deja desnudos en su error, ni dijo: los voy a dejar pagando penitencia sin ningún tipo de cuidado o sin ningún tipo de protección. Y dice: como no entendieron lo eterno, yo les voy a hacer una simbología de cobertura y protección en lo que aparece mi hijo, y lo reciben. Y agarra la carne del cordero, que ya lo había sacrificado, y le trae las túnicas de pieles manchadas en sangre, y los viste de carne y de sangre de un animal que había sacrificado, diciéndole Dios al pecado, diciéndole Dios a Satanás, diciéndole Dios a la muerte: aunque están débiles, no están solos. Aunque están débiles, tienen mi cobertura. Aunque cometen errores, no están sin mí. Aunque están débiles, yo he hecho pacto con ellos. Y los vistió de carne, los vistió de sangre. Y ahí Adán y Eva quedaron protegidos, quedaron cubiertos, expuestos a un mundo rodeado de debilidades, pero vestidos de carne, vestidos de sangre, vestidos de autoridad, vestidos de protección, vestidos de cobertura. Dios estaba con ellos. ¿Sabe qué dijo Dios? Míreme, Dios dijo:
Yo no puedo irme al mundo físico de ustedes, pero no los voy a mandar al mundo físico de ustedes sin sangre y sin carne. Yo sé que es un poco, después lo digieren. Yo no los voy a mandar al mundo físico, donde hay tantas tentaciones, desnudos, sin herramientas, sin instrumentos, sin poder, sin qué defenderse. Él no los vistió en tiempo y espacio, los vistió en el Edén. ¿Qué cordero? ¿De qué piel los vistió? ¿De qué animal? ¿De qué sangre los vistió? Porque después de que los viste y los habilita y hace pacto con ellos, es que los saca al mundo físico y les dice: ahora vayan. Pero no van solos. ¿Sabe qué estaba diciendo el cielo? Oh, Dios mío. Por eso nosotros creemos que Jesús llegó a la tierra solamente el día que sabemos que María dio a luz un hijo. Adán y Eva venían vestidos de un cordero que fue inmolado. Dios nunca ha dejado al hombre solo. Y yo te digo algo: en tu peor error, en el peor error de Adán y Eva, Dios los vistió de cordero. Dios los vistió. ¿Crees tú ahora que estando en Cristo, amando al Señor, esforzándote, aunque tienes errores, te va a dejar sin sangre? ¿Te va a dejar desnudo? ¿Te va a dejar expuesto? ¿Te va a mandar sin poder vencer? Pues mil veces no. Mil veces no. Tú tienes herramientas que Dios te ha dado para vencer donde tú estás. Y aunque la tentación sea grande, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Aunque la tentación sea grande, la sangre de Cristo tiene poder. El remedio de Dios con Adán y Eva es este: todo lo que ustedes necesitan para enfrentar y vencer el mundo físico está en la sangre de Cristo y en la revelación de la carne, del sacrificio. Si trabajan en eso, si se visten de eso, si se cubren de eso, si claman a eso, si invocan el poder de mi sangre, Satanás no tendrá poder sobre ustedes. Porque al yo vestirlos, les estoy diciendo al enemigo que ustedes tienen dueño. Una cosa es que Satanás te traiga una debilidad que te haga pecar, y otra cosa es que sea tu dueño. Cuando usted se sienta débil y aún que cayó, levántese y muestre la sangre y dígale: Señor, aún en mis errores, pero tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Hay una marca sobre mí, hay una marca sobre mí. Hay jóvenes que han salido a predicar y los han venido a robar, les han venido a hacer daño, y cuando los ladrones se acercan, salen corriendo asustados. El testimonio después es este: no te tocamos porque ya te habían hecho daño. Venías bañado en sangre y nos dio miedo. Venías como muerto. Usted, cuando está bañado en la sangre de Cristo, no está muerto. Tu espíritu está vivo. Ahora, es interesante que el diablo no te ve vivo para pecar, porque el que viene bañado en sangre, gloria a Dios, aleluya, el que viene bañado en la sangre de Cristo, por otro lado de la revelación, sabe que ha muerto, pero a la carne. Satanás ve muerta la naturaleza con la que puede manipularte para hacerte pecar, pero te ve vivo para el espíritu. Yo dije que te ve vivo para el espíritu. Tú estás más vivo que nunca. La sangre de Cristo no se ha agotado. Hay sangre para cada joven, hay sangre para ti, hay sangre para esta iglesia, hay sangre para tu familia. Satanás nunca pensó que Dios ya estaba preparado para la caída. Tenía un plan para cubrirlos. Y en lo que se te revela
Padre Santo, y se te forma a Jesús dentro de ti, te cubre, te protege y te viste. La sangre de Cristo siempre tiene la gracia y es el favor de Dios extendido a ti. Ahora, una vez que se te revela la sangre y Cristo es formado en ti, porque por medio de la sangre usted se hace uno con Él. Voy a repetir eso. Por medio de la sangre usted se hace uno con Cristo. La sangre te da un vínculo perfecto, un amalgamiento con Cristo. Por eso el Padre ama a los que aman la sangre del Cordero, porque cuando aceptas la sangre, aceptas al Hijo y aceptas el pacto. Y el pacto es este: yo estaré en ustedes y ustedes en mí, y ustedes y yo somos uno. Cuando usted está bañado en sangre, Satanás no lo ve usted en su debilidad, ve al Cristo resucitado en todo su esplendor. Voy a repetir eso, gloria a Dios. Usted podrá estar en lo más débil de su carne, pero está bañado en sangre. Cuando Satanás lo ve venir bañado en sangre, como por medio de la sangre usted con Cristo es uno, él no ve al joven débil, él ve al Cristo victorioso. Él ve en ti el Hijo lleno de poder y autoridad, que lo puede echar fuera, que lo puede desalojar, que lo puede vencer, porque por medio de esa sangre Jesucristo le quitó el poder al enemigo. Y ahora tú y Cristo son uno. Cuando Él te ve venir bañado en... Por eso, cúbrase con la sangre de Cristo para hacer todo lo que hace. Voy a repetir eso. Cúbrase con la sangre de Cristo para hacer todo lo que hace. La sangre que fue derramada, pero ahora la sangre que es rociada, porque esa sangre que fue derramada te limpia, pero la sangre que es rociada sobre ti, o sea, vigente y aplicada todo el tiempo, vigente y aplicada todo el tiempo, te habilita para hacer lo que Dios hizo en Cristo: vencer al enemigo y destruir a tu adversario. Avanzo. La sangre de Cristo, cuando está sobre ti, habla y testifica a favor tuyo delante de Dios y en contra de Satanás. Cuando no tengas quien interceda por ti, aquel que está bajo la revelación de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo aboga y tiene voz delante del Padre, pero también delante de tu adversario. Y nunca, escuche bien esto en el nombre de Jesús, nunca te quedarás sin la justicia divina mientras la sangre de Cristo esté sobre ti. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín, Abel. Ambos tratan de hacerle una ofrenda a Dios, y el uno hace una ofrenda que no agrada a Dios por su corazón, pero el otro hace un sacrificio, y en el solo sacrificio hace la diferencia. Parece que Abel le captó algo a Adán y a Eva que Caín no les captó: que estaban vestidos de sacrificio. Yo me imagino que de jóvenes estos muchachos le decían a papá y a mamá: ¿y esos vestidos quién se los hizo? Caín no estaba atento cómo se vestían sus padres. Abel sí. Abel sí. El día que le quiera hacer un sacrificio a Dios, él dice: si los vestidos se los dio Dios, entonces le gustan los sacrificios. La ofrenda que le voy a dar tiene que llevar sangre, tiene que llevar carne, tiene que llevar un animal, y le prepara el mejor animal. En otras palabras, él empezó a ver al Cordero puro y santo. Es que usted no tiene ni idea cuando usted presta atención al mensaje. Hoy aquí le están poniendo a usted un vestido, lo están vistiendo de Jesús, lo están enseñando a cómo vestirse. Papá los está enseñando de qué debes vestirte todos los días.
Abel capta y dice: le voy a ofrecer una ofrenda que tenga las características del abrigo que le dio Dios a papá y a mamá. Caín agarra cualquier ofrenda de lo que había por ahí, se lo da. A Dios no le agrada ni la ofrenda ni el corazón, porque tu ofrenda habla de tu corazón. Porque si tu ofrenda no lleva sacrificio también, si tu ofrenda no lleva sacrificio también, si tu ofrenda no lleva sangre, si tu ofrenda no lleva carne, si tu ofrenda no lleva entrega, si tu ofrenda no lleva muerte también, si con Cristo yo no he muerto también, no le gusta la ofrenda. Porque si mi hijo murió por ti, ¿por qué tú no puedes morir a lo que yo te pido por mí? Y entonces Dios mira y escuche esto, cuidado, porque el que no tiene sangre empieza a envidiar al que la tiene, empieza a sentir celos del que la tiene. Porque usted no es favorito con Dios porque tiene matones. Usted es favorito con Dios porque se viste de Cristo. Dios no tiene favoritos, pero ama a su hijo. Cuando ve que Abel valora el sacrificio y se conecta con la sangre, ama su ofrenda. Y cuando ama su ofrenda, dice que lo miró con agrado. Lo miró con agrado, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Caín mira a Abel y siente molestia, siente celos, siente envidia. Yo soy menos. Él siempre es el favorito, él siempre es el preferido, él siempre es el que lo toman en cuenta. Y yo no sirvo para nada, soy un rechazado, a mí no me quieren. Mentiras del diablo. Deja de estar mirándole a otro lo que hace y lo que no hace, y vístase usted de lo que tiene que vestirse. Deje de estar envidiando la gracia de otro, porque en el vestido suyo también va a haber gracia. En el vestido suyo también va a haber gracia. Vístase de Cristo y la gracia le va a venir. Vístase del Cordero y la gracia le va a venir. La gracia se llama Jesucristo. Alguien alabe a Dios, aleluya. Mire, muchachos, Caín decide hacer algo en la carne y planifica: voy a matar a Abel. Y son aquellos que empiezan no a querer ser alguien, sino a querer que otro no sea alguien. Dejan de preocuparse por ellos lograr el plan de Dios y se descuidan de su propósito. Y se empiezan a enfocar en lo que Dios está haciendo con otro. Y le quieren quitar el propósito a los demás. Ellos no quieren ser alguien. Ellos no pueden ser alguien. Porque sin sangre no se puede ser lo que Dios quiere que seamos. No se puede cumplir tu llamado. Pero tratan de matar al hermano. Y te voy a decir algo: lo mató. Lo que no sabía, lo que no sabía Caín, es que hay cosas físicas que pueden morir, pero las espirituales nunca mueren. El que está vestido de sangre, ese fue el error de Satanás. Ese fue el error de Satanás. Satanás pensó que matando a Cristo ya había acabado con el plan. Y no sabía que el que está vestido de sangre, de sacrificio, de entrega, que tiene conciencia del perdón, de la misericordia, de la redención, que está pendiente de Jesucristo, no hay muerte que permanezca en él. ¿Sabe qué dice la escritura? Que Dios se viene y dice: hey, aquí está pasando algo que no está bien. Y se le aparece a Caín, Génesis 4, y le dice: Caín, una pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y él le responde de una manera bien soberbia: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano para que tú me preguntes? ¿Tengo yo que estar pendiente de mi hermano? Y Dios le da una respuesta que lo deja desarmado. Le dice: Caín,
la sangre de tu hermano inocente clama a mí y me habla desde la tierra para que yo haga justicia. Vengo a decirte algo. No importa el daño que Satanás crea que te haya hecho, cuando te vistes de sangre, aunque tú no tengas cómo defenderte, la sangre te va a defender por ti. La sangre va a llamar a... Satanás ha hecho muchas cosas, pero hay una iglesia que está vestida de la sangre del Cordero, aún en Venezuela, y le está diciendo al Padre: Padre, no nos dejes, haznos justicia, porque la sangre derramada es sangre inocente. Es sangre inocente. Y esa sangre le está hablando al cielo. El Padre se viene donde la sangre lo reclama y hace justicia. Le trae maldición a aquel que le hizo daño, al que estaba cubierto de sangre inocente. Pero la sangre de Abel sigue como testimonio, sigue hablando. Hoy nos está hablando. Ahora dice la palabra, se lo leí al comienzo, ahora sí lo va a entender. Y a este Cristo, mediador del nuevo pacto, dice la Escritura que su sangre habla mejor que la de Abel. ¿Sabe qué se garantizó el Padre en la tierra? Que la sangre de Cristo le diga: hey Padre, el diablo quiere hacer desastres en Venezuela, pero yo estoy aquí como garantía en defensa de este pueblo. Y el Padre dice: si yo le respondí y le hice justicia a la sangre de Abel, ¿cómo no le haré justicia a los hijos que están vestidos de la sangre del Cordero de Dios llamado Jesucristo? Viene un juicio sobre Satanás en Venezuela. Viene un juicio sobre Satanás en Venezuela. Viene un juicio sobre Satanás en Venezuela. Santo, antes, repito, hijos, antes de que tú peques, ya Dios tiene la sangre en la mano. Él no te va a dejar que agonices. Te va a curar rápido. Te va a curar rápido. Te va a habilitar rápido. Primera de Pedro 1:17. Ya estoy terminando porque quiero orar por el que quiera esa revelación, por el que quiera ese vestido. Hay cosas que usted tiene que captarle a las autoridades. Hay gente que quieren imitar lo humano de una autoridad, pero no saben de qué están vestidos espiritualmente. Hoy usted está sabiendo de qué están vestidos sus autoridades. Primera de Pedro 1, verso 17. Por cierto que yo no leo en la Biblia que Satanás tuvo otra vez poder sobre Adán y Eva como lo tuvo la primera vez. ¿Alguien está aquí? Estaban en el Edén, pero cuando los vistió, Satanás se puso a raya y dijo: de paso hay una promesa, que de este viene el que me va a dar una paliza. De esta viene. Yo le di ahorita a Adán y Eva, pero lo que hice fue morderles el talón. Pero cuando usted lo visten de sangre, usted no le va a morder el talón al diablo. Usted le va a aplastar la cabeza. Alguien diga amén, aleluya. Alguien diga amén. Escuche esto. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, la sangre te da conciencia. Escuche, ¿de qué te da conciencia? Que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, y en la cual, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero me gusta esto, porque es que yo quiero que usted sepa que primero fue la sangre que el pecado. La sangre del cordero, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esa sangre estaba preparada desde la eternidad. No solamente antes del pecado, antes de Dios crearlo a usted, sacrificó el cordero y dijo: voy a crear un remedio para que no exista forma que Satanás me derrote permanentemente a mis hijos. Voy a crear una fórmula para que ellos se mantengan en autoridad, y aunque los efectos del pecado quieran venir sobre ellos, cada vez que invoquen el poder de la sangre. Ahora, yo no estoy hablando que la sangre es para que usted peque y la invoque, peque y la invoque, porque ahora Hebreos me dice que si usted pisotea manteniéndose en la naturaleza de pecado y se burla del sacrificio y de la sangre de Cristo, ya para usted no hay más redención. Él le dice: levántese, aprenda, vénzalo y no peque más. Sigo. La obediencia en tu búsqueda de Dios y a la palabra de Dios desatan por medio de esa sangre de Cristo con la cual ha sido rociado y ha sido limpio la gracia y la paz sobre tu vida. Primera de Pedro 1:2. Mire, muchachos, no sé si hay alguien aquí que necesita más gracia de Dios. No sé si hay alguien aquí que necesita que le multipliquen la paz. Todo el que conoce la sangre se hace obediente. Voy a repetir eso, gloria a Dios. Porque la sangre existe por un hijo obediente. Imposible que tenga revelación de la sangre y siga siendo un desobediente. Si estás bañado de sangre, estás bañado de obediencia. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. La sangre se entregó por obediencia. Jesús dijo: te obedezco como siervo. O sea, en la sangre viene impregnada la obediencia, la humildad y el servicio. A usted nadie tiene que mandarlo a servir cuando está bañado en la sangre de Cristo. Si Cristo fue un siervo y por siervo entregó su sangre, pues yo, vestido de la sangre, soy un siervo obediente. Escúchame bien: el que está bañado de la sangre de Cristo, el orgullo no lo puede tocar. Y no importa que el Padre le dé el nombre más alto sobre todo nombre, se mantiene humilde. Porque aunque el Padre lo exalta, delante del Padre sigue siendo un hijo dependiente. Él sabe que lo que es no lo es por su fuerza. Él sabe que lo que es porque la sangre de Cristo lo ha hecho. Le leo para que me entienda. Primera de Pedro 1:2. Elegidos, está hablando de nosotros, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, elegidos para obedecer. Dos cosas. Escuche, usted fue elegido para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. En el mismo momento que le rocian la sangre de Cristo, lo llenan a usted de obediencia. Cuando la combinación de la sangre y la obediencia a la palabra se hacen uno, a usted se le multiplica algo. Hay gente que no sale de un hueco, que no me va bien, que yo no salgo adelante, que yo no puedo. Necesitan dos cosas, porque la sangre no va sola. La sangre va con humildad, la sangre va con obediencia y la sangre va con servicio. Cuando usted se conecta a todas estas cosas y se pone en posición espiritual, ahora dice este verso: la gracia y la paz te son multiplicadas. Lo que antes a usted no se le abría, ahora se le abre. Lo que antes a usted no se le multiplicaba, ahora se le multiplica. Usted tiene paz, pero también tiene gracia. Y la puerta que no le abre la habilidad, se lo abre la gracia.
Voy a repetir eso. La puerta que no le abre la habilidad, se lo abre la gracia. Y tengo que terminar porque voy a orar por ustedes. Aprenda eso. No hay sangre sin obediencia. No hay sangre sin humildad. No hay sangre sin servicio. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros, está hablando de lo que se hacía en el antiguo pacto. Quiero que vea lo que produce la sangre. Es que lo va a bendecir, gloria a Dios. Lo va a bendecir. Porque el engaño de Satanás, ¿sabe cuál es? Hacerle creer a usted que usted no es lo que usted es. Es un trabalenguas. Satanás lo hace caer a usted porque lo engaña en la mente y le dice que usted es un error. El error que cometió o el pecado que cometió. Usted no es el pecado que cometió. Usted no es el error que cometió. Usted no es la debilidad que tiene. Usted no es la falla que tiene. El poder de la sangre es más grande que tu pecado. Es mayor que tu pecado. Usted es lo que la sangre lo hizo, no lo que el pecado lo hace caer. Voy a repetir eso en el nombre de Jesús. Satanás trata de etiquetarte y en tu mente. Por eso la sangre fue aplicada en el espíritu. Por eso el cordero murió en la eternidad. Luego el cordero muere en el lugar del Gólgota. Cristo, antes de morir físicamente, murió en el alma, en Getsemaní. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Su alma fue afligida. Su mente trató de Satanás confundirla. Dice que lo atormentaba allí orando para confundirle la mente. Pero Cristo le gana la batalla a Satanás en el Gólgota. El segundo lugar donde se la ganó fue en la eternidad. Porque escúcheme, el pecado tampoco nació en la tierra. Por eso el Padre tuvo que sacrificar al Cordero en la eternidad. Porque Satanás manchó la eternidad cuando hubo orgullo en el cielo. Y la sangre de Cristo no solamente limpió la tierra. Lo primero que limpió la sangre de Cristo fue el cielo y la eternidad, donde Satanás había pecado. Y ahora aparece en la tierra el Cordero de Dios, porque dice: lo que limpié en la eternidad, ahora lo voy a limpiar también aquí en la tierra. Y aparece, y escúchame bien, Dios crea al hombre espíritu, alma y cuerpo. La sangre tenía que limpiar lo eterno del espíritu, pero tenía que limpiar el alma. Satanás, donde más que hace daño, es en el efecto en tu mente del pecado. Pero hay sangre para limpiarte de los malos pensamientos, de una mente débil, de una mente carnal, de una mente que no sabe levantarse y tomar su identidad de hijo de Dios. Y dice la Biblia que en la cruz del Calvario, esto lo va a bendecir. Antes de la cruz, la noche, está orando: Padre, Padre, mi alma está angustiada. El alma no quería. La mente le decía un montón de cosas. Pero dice mi Biblia que en el lugar de la pelea por la mente, Jesús empieza a orar de una manera que su sudor se hace como grandes gotas de sangre. ¿Sabe qué estaba redimiendo Jesús allí en esa oración? La maldición del pecado en la mente del hombre. La mentalidad de pecado fue quitada cuando Cristo venció el alma llevándola a la cruz. No se haga mi voluntad. Por eso escúcheme, cuando usted ora y busca a Dios y usted lleva su alma a una rendición, usted su mente la lleva a hacer la voluntad de Dios, usted está aplicando la sangre de Cristo en su mente. Me explico, es que no tengo tiempo. Eso sería un mensaje completo. Voy aquí. Pero si la sangre de los toros, de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahora aparece la tercera parte, la purificación de la parte física de la sangre de Cristo. Porque el que invoca la sangre de Cristo sobre su cuerpo recibe la vida del Espíritu. Al invocar la sangre de Cristo sobre su cuerpo, opera sobre usted el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos.
Usted no tiene que vivir débil en su cuerpo. Usted no tiene que vivir enfermo en su cuerpo. Usted no tiene que vivir con un cuerpo pesado y con un cuerpo que no tiene fuerzas. La sangre de Cristo te da fuerzas en tu cuerpo físico. Pero voy con la mente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo. Hay gente que espiritualmente practica los principios cristianos, pero Satanás siempre le gana en la mente la batalla. Siempre están derrotados aquí. Y usted hace lo que piensa. En la parte subconsciente del hombre, la cual nosotros muchas veces llamamos corazón. Corazón del hombre. Mucho de ese corazón que conocemos en la Biblia es la parte subconsciente, que actúa por naturaleza e instinto. Son cosas que están allí, de las que usted se ha dejado convencer. Todas de las que usted se ha dejado convencer pasan a su corazón y a su subconsciente. Y el día que usted está frente a un reto o a una cosa que usted no la calcula con su mente, el 85-90% de lo que usted hace o dice, usted no lo domina. Es más, realmente es el 5% nada más. El resto le sale del corazón. Yo he predicado aquí un 5% de lo que calculé, el resto lo puso lo que hay en el corazón. Por eso, de la abundancia del corazón. Pero vive también el hombre. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. La sangre de Cristo vino y agarró el corazón y la mente del hombre y le limpió las ideas de pecador, de que no vales, tú vales, de que tú no sirves, tú sirves. La sangre de Cristo todos los días te está hablando lo que Dios dice de ti cuando la invocas. Olvídate que la sangre es un cliché evangélico. La sangre es un espíritu vivo que habla. Y le habla a tu mente más profundo que lo que el diablo puede hablar. Porque el diablo puede entrar, escucha, puede entrar a tu consciente, pero la sangre puede entrar a tu inconsciente. Porque escúcheme, la sangre de Cristo, como venció en la arena de la mente, puede entrar en todos los niveles de la mente. Por eso dice la palabra que cuando invoca la sangre de Cristo te da una conciencia. Ya no una conciencia de obras muertas. Hace 6 años yo cometí este pecado y te lo estás recordando. La sangre de Cristo viene y te borra eso. Y te dice: el pecado tuyo fue hace 6 años, pero hace 2000 años un cordero fue ofrecido antes que tú nacieras. Ya tú ganaste antes de que el pecado fuese. Y si usted dice: no, pero todavía no me convences, entonces el Padre dice: pues ofrecí a mi cordero en la eternidad, y antes que tú fueses, yo ya te había visto santo, sano, libre, puro, victorioso, vencedor. Escúchame, joven, vence la batalla de tu mente. Porque ustedes viven aquí atacados por lo que ven todos los días, por lo que oyen. No se deje hablar más por el diablo. Déjese hablar por la sangre de Cristo, que te está diciendo hoy lo que tú eres: un hijo de Dios redimido, santo, salvo, sano, sabio, bendito, próspero, ungido, victorioso, exitoso y más que vencedor.